orientarlos un poquito en el cómo vamos a estar realizando justamente las actividades. Son un poquito más complejas, no son difíciles, nada más que sí hay que tener en cuenta varias cosas. Y bueno, para justamente poder elaborar el entregable número 2 que tiene que ver con enlaces químicos y con la configuración electrónica, justamente vamos a dar inicio con esta parte. Y bueno, realmente los ejercicios de configuración electrónica tienen que ver mucho con un diagrama, es el diagrama de Mueller. Pero ¿qué quiere decir este diagrama o para qué me va a servir este diagrama? Bueno, prácticamente este diagrama lo que hace es que me orienta acerca de más o menos dónde están posicionados los electrones ahora sí que de acuerdo al modelo atómico, dependiendo de su nivel de energía. ¿Y esto cómo lo vamos a poder desarrollar? Bueno, lo vamos a poder desarrollar, número uno, teniendo con nosotros nuestra tabla periódica para poder ubicar el número atómico, ¿sí? Y a raíz del número atómico nosotros vamos a poder realizar una configuración electrónica. Y bueno, pues presentarles primero que nada, es uno de los elementos de la tabla periódica, Na, que es el sodio, ¿sí? Estos numeritos de abajo tienen que ver con su masa molar, y este numerito de aquí de arriba es el número atómico que mejor simbolizado es como con esta Z. Z simboliza número atómico. ¿Sí, de acuerdo? Muy bien, ahora les voy a presentar lo que es el diagrama de Mueller. Este diagrama de Mueller va de acuerdo a los niveles de energía y tenemos 7 niveles de energía, ¿sí? Las S, la P y la D y la F son los subniveles, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien, pero aquí un dato clave, ¿cuántos electrones acepta cada subnivel? Por ejemplo, para el subnivel S, vamos a tener que acepta 2 electrones. Para el nivel P, acepta 6 electrones. El D acepta 10 y el F, 14 electrones. ¿Sí, de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Con base en el número atómico, yo voy a presentarles 3 maneras diferentes de hacer configuraciones electrónicas. Vamos a comenzar con la configuración electrónica estándar basándonos en el diagrama de Mueller. ¿Sí, de acuerdo? ¿Cuál es el diagrama de Mueller? Este que está aquí. Este que está aquí. ¿Sale, vale? Este es el diagrama de Mueller. Voy a ver cómo se utiliza o cómo puedo orientarme bajo este diagrama para hacer una configuración electrónica. Bueno, ya dijimos que el sodio tiene un número atómico de 11, ¿verdad? Es decir, que acepta 11 electrones. ¿Y cómo voy a realizar su configuración electrónica estándar? Bueno, primero que nada, vámonos a ir con el nivel número 1. Si se fijan, aquí hay una flechita. Y vamos a seguir tal cual, así como no lo marca. Entonces, hagan de cuenta, si decimos nivel 1 está en el subnivel S, por lo tanto, me acepta 2 electrones, ¿verdad? Ya llevo 2 ahí. Si yo le sigo, la flechita me marca otros 2 electrones. Hasta aquí, ¿cuántos acepta el nivel S? 2, ¿verdad? Ahí ya tendríamos 4. Bien, luego seguimos la flechita y vamos aquí en el P. ¿Cuántos acepta el nivel P? Digo, el subnivel P, 6 electrones. Si sumamos 6 más 4, ya llevaríamos ahí 10, ¿verdad? Entonces, le sigo con la flechita y caigo hasta aquí, hasta el nivel 3 en el subnivel S. Pero yo no puedo ponerle aquí un 2, ¿verdad? Porque me pasaría, si le pongo un 2, sumado todo me quedaría 2 más 6, 8 más 4, 12. Entonces es erróneo que yo le ponga ahí un 2. Por lo tanto, ahí solamente necesito llenar con un 1. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Sí? Hasta ahí me quedaría 6 más 4, 10, más 1, 11. Y aquí cumplimos con el número atómico. ¿Hasta aquí vamos bien? Javier, Gaby. Sí, maestra. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces aquí, si se fijan, yo ya tengo marcado, como quien dice, mi configuración electrónica estándar. ¿Cómo la voy a representar? Bueno, vamos desde el subnivel
desde el nivel 1 hasta donde quedamos, ¿verdad? Estos son los que tenemos, por lo tanto, mi configuración electrónica sería 1S2 y estamos aquí, ¿sale? Voy a borrar esto para que no se me vayan a confundir y que el ejemplo sea un poquito más visible. Hasta ahí ya cumplí, ¿verdad? 1S2. Ya llevamos ahí 2 electrones. Seguimos en el siguiente. Viene la flechita y tengo 2S2 hasta aquí. Estos que están aquí son los electrones que llevamos. Ya llevamos 4, ¿verdad? Luego seguimos las flechitas y cae la siguiente, que es en el P. Y estamos aquí, pero P acepta 6 electrones. Por lo tanto, aquí ya llevamos 10, porque 6 más 4, ya llevamos 10. Por lo tanto, para cumplir con el número atómico del sodio, no solamente necesitamos uno más. Y entonces mi configuración electrónica estándar me queda de esta manera. 1S2, 2S2, 2P6 y 3S1. ¿Sí de acuerdo o no de acuerdo? Sí, maestra. Sí, maestra. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces aquí ya realmente tenemos la configuración electrónica estándar y esta es la más sencillita. La configuración electrónica que ven acá, hay otro tipo de configuración electrónica y es la configuración electrónica de kernel. Les voy a platicar un poquito de qué viene la configuración electrónica de kernel. Realmente es como si nosotros abreviáramos la configuración electrónica usando como abreviatura únicamente los gases nobles. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los gases nobles? Estos que tenemos aquí. Tenemos helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Pero fíjense bien, cada gas noble tiene un número atómico. En este caso, el helio tiene 2, el neón tiene 10, el argón tiene 18. Yo puedo hacer una abreviatura con esto. ¿Cómo puedo abreviar la configuración electrónica del sodio? Ay, pues voy a buscar un gas noble que se acerque un poquito a este número atómico. ¿Cuál es el que más se acerca? Que no se pase, pero que sea el que más se acerca. ¿Cuál sería en este caso, chicos? El neón. El neón, totalmente. ¿Por qué, Gaby? Porque tenemos aquí un número atómico de 10. Entonces quiere decir que esta partecita donde me da 10 electrones, yo lo puedo abreviar utilizando el neón. ¿Y qué es lo que voy a hacer simplemente? Abro corchete, ¿sí? Abro un corchete y coloco el gas noble que dijimos, que en este caso sería neón, y de aquí de inmediato ya me está abreviando esta partecita, estos 10 electrones. ¿Sí, correcto? Entonces lo único que voy a colocar sería 3S1. Y de esta manera estamos aplicando la configuración electrónica de kernel. ¿Sí de acuerdo o no de acuerdo? Hasta aquí me expliqué cómo utilizamos. Necesito identificar un gas noble que se acerque al número atómico, pero que no se pase. ¿Sí de acuerdo? ¿Me expliqué? Sí, maestra. Sí, maestra. Excelente, muy bien. Y prácticamente de esta manera en cualquier otro ejercicio nosotros podemos hacer configuraciones así y configuraciones estándar. Hay una configuración electrónica más, justamente es la configuración electrónica desarrollada. Esta configuración electrónica desarrollada tiene que ver un poco, ahora sí que utilizando los niveles de energía, ¿sí? Y los famosos spin. Fíjense bien, ¿qué quiere decir un spin? Tenemos spin que van en orientación positiva y spin que van en orientación negativa. ¿Sí de acuerdo? Son como unas flechitas, las simbolizan como con unas flechitas. ¿Y qué es lo único que vamos a realizar? Bueno, primeramente dijimos que nosotros tenemos esta configuración. Y quiere decir que en cada nivel S voy a poder poner 2 electrones. En el nivel P dijimos que caben 6 electrones, por eso repito aquí 3 veces el P, porque aquí voy a llenar con 2 spin, 2 spin y 2 spin, por lo tanto 2 más 2 más 2 son 6, ¿correcto? Y el otro electrón que me falta.
¿De cómo lo voy a poder realizar? Bueno, lo voy a realizar de esta manera. Primero todos los positivos. Ya identifiqué que en el nivel S, perdón, en el subnivel S caben 2 electrones, entonces en el siguiente también caben 2 electrones, en el P caben 6 y en el S nuevamente 2, ¿de acuerdo? Entonces hacemos lo siguiente, decimos primer electrón, aquí vamos, 1, contamos 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí, de acuerdo? Ahí ya llenamos con el spin positivo, primero los positivos y luego los negativos, ¿ok? Luego regresamos, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Y cuál es el número atómico del sodio? ¿Cuál es el número atómico del sodio, chicos? El 11. 11. El 11, muy bien, excelente. Entonces, por lo tanto, la configuración electrónica desarrollada para el sodio sería esta. ¿Sí, de acuerdo? Entonces, primero llenamos primero todas las casillas con el spin positivo y luego todas las casillas hasta donde quede el número atómico con el spin negativo. Y es correcto, ¿por qué razón? Porque, por ejemplo, si yo tuviera acá magnesio tiene un número atómico de 12, por lo tanto, si fuese el caso, aquí me quedaría la configuración electrónica así, ¿verdad que sí? Porque ahí ya serían 12, pero no es este caso. Entonces aquí, si yo quisiera hacer también la configuración de kernel con el magnesio que tiene un número atómico de 12, por lo tanto me quedaría también igual, neón, entre corchetes, ¿verdad? Dijimos, neón, y solamente agregamos 3S2, ¿verdad? Y la configuración electrónica estándar únicamente variaría también, en lugar de 1 le ponemos 2, ¿sí de acuerdo? Así con todos los elementos. ¿Cuándo hay que poner mucha atención? Fíjense bien. Primero que nada, antes de pasar a lo siguiente, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien, maestra, gracias. Excelente, muy bien. Ahora, por ejemplo, ¿cuándo hay que poner mucha atención? Fíjense, en sus ejercicios que van a realizar, hay una parte donde les pide que hagan la configuración electrónica de la plata. Pongan mucha atención en esa parte porque se me equivocan mucho. En el caso de la plata, en el caso del oro y en el caso del cobre, por mencionar algunos, hay un principio que cambia un poquito esta configuración electrónica. Por ejemplo, está el principio de Aufbau, donde, por ejemplo, ustedes pudieran decirme, maestra, ¿y por qué aquí no le puso el S2 y acá queda el de 9, verdad? Eso sería lo correcto si lo hiciéramos como yo les estoy platicando. Sin embargo, a causa de este principio, se busca que en el último nivel, en este caso dijimos, estos son los niveles, ¿verdad? Entonces, su máximo nivel en el caso del cobre sería el 4. En lugar de tener un 2 aquí, se pasa al nivel anterior, que es el D, para poder llenar toda la capa de electrones y que en el último nivel solamente quede 1. ¿Y esto para qué se hace o por qué se hace? Bueno, esto se hace justamente para estabilizar ahora sí que la configuración electrónica o a estabilizar el átomo, porque por ejemplo es como si tuviéramos un auto y no tiene, por ejemplo, ahora sí que en sus llantas no tiene un birlo, entonces la llanta pues va a estarse moviendo, ¿verdad? Ese es un orbital. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ponerle todos los birlos, ¿verdad? Para que no se mueva. Justamente es más o menos, este ejemplo es muy bizarro, pero es para que me comprendan. Eso es así, ¿para qué? Para poder estabilizar justamente el átomo. ¿Sí, de acuerdo? Entonces, tengan mucho cuidado en el caso de la plata en sus ejercicios. En sus ejercicios va a pasar algo así. Como les digo, van a ustedes a identificar el último nivel de energía. En el caso de la plata va a ser un 5S, pero en ese 5S le vamos a dejar un 1 y en el nivel 4D le vamos a poner 4D10. ¿Sí, de acuerdo? Similar a este ejemplo del cobre. ¿Sí me expliqué? Más o menos.
Es que hagan de cuenta que son como capas, como muchas capas. Y por ejemplo, tenemos la primera capa, ya la llenamos. Y si se fijan, el 3 pues va antes del 4, ¿verdad? Entonces hagan de cuenta que ese nivel 3 queda como incompleto. Y entonces si llenamos el nivel 4S, ese sí queda completo, pero el átomo no está estable. Entonces, lo que hace es que le dona el electrón a este otro para que todos ya queden completos y se estabilice el átomo. ¿Sí, de acuerdo o no de acuerdo? Sí, maestra. Excelente, muy bien. No vayan a caer en esa trampa, ¿ok? De hecho, también por ahí está en una de sus lecturas este principio de Aubaugh. Y eso sería como el tip que les doy para que les vaya muy bien en el entregable. ¿Va que va? Muy bien. Ahora, también tengan mucho cuidado porque, por ejemplo, en el formato, chicos, están más o menos así las configuraciones electrónicas, pero en el formato nada más les pide estándar y la desarrollada, la configuración electrónica desarrollada, no les pide la de kernel. Sin embargo, la rúbrica de evaluación sí la pide para que por favor ustedes agreguen estas tres, es decir, vamos a realizar lo mismo que hicimos aquí, la estándar, la de kernel y la desarrollada. ¿Sale, vale? Si tienen alguna complicación con trabajar la desarrollada en Word, la pueden hacer en su cuaderno y me pegan la imagen sin ningún problema. ¿Sí, de acuerdo? Para que sea más fácil para ustedes como estar dibujando como que las flechitas en el caso de que se les haga muy complicado en el formato Word. ¿Va que va? También no olviden colocar el nombre del elemento, su símbolo y su número atómico. En este caso, pues va a ser el magnesio. Este sí es un ejercicio y de hecho ya lo hicimos acá, ¿verdad? Ya se los pasé. Bueno, y entonces, pues acá este es el mismo diagrama de Mueller, el que les platicaba ahorita. Este es el diagrama de Mueller. ¿Y cuál es este? Lo vimos en la diapositiva pasada. Es este mismo, ¿sale? No le tengan miedo, seguimos igual las flechitas. No están aquí como tal, pero acuérdense, va y luego ¿sí? Y luego y así sucesivamente. ¿Sale, vale? Muy bien. Entonces aquí lo único que tenemos que marcar para que se cumpla con el criterio de evaluación es los niveles de energía que ustedes van a estar utilizando para la configuración electrónica de este ejercicio, por ejemplo, del magnesio. Y si se fijan aquí, yo sí los marqué y serían, sumamos, el 1s2, tenemos dos electrones, van 4, más 6, 10 y otros 2, aquí son 12, ¿verdad? Muy bien, entonces por lo tanto la configuración electrónica estándar sería 1s2, ay, perdónenme por mi número feo, 2s2, 2p6, 2p6 y 3s2, ¿sale? Así quedaría para el magnesio y esa sería la estándar. Luego ustedes me realizarían la de kernel. Dijimos que el que más se asemeja es el neón. ¿Por qué? Porque su número atómico es de 10 y no se pasa, ¿verdad? Y entonces como ya me abrevia toda esta parte, solamente le agrego el 3s2 al final, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y la desarrollada, ponemos el primer orbital, el segundo, tercero, el tercero que acepta 6 electrones, ¿verdad? Entonces en el primero sería 1s2, 2s2, 2p, 2p. Si se les hace muy complicado, solamente pongan 2p, para que no me pongan las 2p, x, 2py, ¿sale? Entonces, spin positivo, contamos 1, ay, me faltó el 3s2, ¿verdad? 3s2, ay, ya no me ocupo, aquí se me acabó la pantalla. 3s2. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Ahí están todos los positivos y ahora rellenamos con los negativos y decimos 7, 8, 9, 10,
11 y 12, ¿verdad? Y de esta manera me quedaría justamente el magnesio, ¿sale? ¿Por qué? Porque su número atómico es 12. ¿Sale, vale? ¿Hasta aquí me expliqué? ¿Sí o no? Sí, Excelente, muy bien, así me gusta. Perfecto, si no hay más dudas, entonces esto fue configuración electrónica para que puedan realizar la primera parte de su entregable. Ahora, vamos a ver un poquito acerca de los tipos de enlaces y sobre la estructura de Lewis, o de Lois se llama. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. ¿Cuándo es un enlace iónico? Bueno, fíjense bien. Un enlace iónico siempre se va a dar entre un metal con uno metal. ¿Sí, de acuerdo? ¿Cuáles son los metales? Bueno, en la tabla periódica, como ya lo estuvimos revisando en las lecturas, nos marca cuáles son los metales y cuáles son los no metales. Entonces, por ejemplo, los no metales casi siempre, o se los puedo así mostrar aquí en esta parte, la familia del grupo 7A sería flúor, cloro, bromo, yodo, ¿sí? Muy bien, esos son los no metales. Entonces, por ejemplo, la unión de un no metal con un metal, ¿sale? Entonces, hasta aquí se cumple y este sería cloruro de sodio. El enlace metálico normalmente, como su nombre lo dice, se da entre los metales. Y una de sus características es, por ejemplo, que los metales son buenos conductores ¿de qué? De electricidad. Por eso, ahora sí que los alambres de cobre o los, ahora sí que muy demandados, ¿verdad? De, ya se robaron el cable de megacable, ¿verdad? Para vender el cobre. Justamente es por eso, porque son muy buenos conductores de electricidad y justamente aquí se da justamente este enlace de metálico donde, digamos, ahora sí que se realiza como un mar de electrones, es decir, hagan de cuenta, tenemos un cobre y ese cobre va pasándolo y va pasándolo, y esa es la conductividad eléctrica, ¿sale, vale? Y este se llama enlace metálico. Hay otro tipo de enlaces y es el enlace covalente, y de aquí se van a derivar algunos otros, y estos enlaces justamente tienen la característica de que se dan entre dos no metales y comparten electrones. En el caso de los iónicos ceden electrones, pero estos no, estos los comparten para realizar ese enlace, ¿sale, vale? Y, por ejemplo, tenemos tipos de enlace covalente, como les platicaba, y tenemos, por ejemplo, el enlace covalente polar. Pero, ¿cómo sé cuándo es un enlace covalente polar? Bueno, justamente cuando tenemos dos átomos no metálicos de diferente electronegatividad. ¿Y cómo voy a saber cuál es su electronegatividad? Bueno, fíjense bien, la electronegatividad la vamos a encontrar en una de las lecturas justamente de tipos de enlaces y estructuras de Lewis, y es justamente encontrarlas en esta tablita, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos no metal, voy a poner por ejemplo acá el cloro, y el carbono y carbono, ¿sale, vale? Entonces, por ejemplo, si yo resto, ¿cuánto tiene de electronegatividad aquí? Tiene un 3 menos 2.5, ¿cuánto me quedaría? Me queda 0.5, ¿sí o no? Me queda igual a 0.5, por lo tanto, si su electronegatividad es menor de 1.7, aquí tenemos un enlace covalente polar. ¿Sí o no? ¿Hasta aquí bien? sí, maestra. Muy bien. Y luego tenemos, miren, aquí les tengo otro ejemplo. Por ejemplo, en este caso tenemos el hidrógeno, que es 2.1, y tenemos el yodo. Por lo tanto, restamos 2.5 menos 2.4 a 2.5, que es del yodo, y 2.1, que es del hidrógeno, me quedaría 0.4. Entonces, por lo tanto, este también es un enlace covalente polar. Aquí está otro ejemplo, ¿sale? Ahora veremos el enlace covalente no polar. ¿Cómo identifico cuando es un enlace covalente no polar? Bueno, es cuando dos átomos del mismo elemento se unen y su diferencia de electronegatividad es 0. Como por ejemplo, aquí tenemos cloro 2, es decir,
El cloro tiene una electronegatividad de 3. Por lo tanto, si yo tuviera un cloro más otro cloro, ¿verdad? Sería cloro y cloro, tendría 3 menos 3 es igual a 0. ¿Sí de acuerdo? Entonces, por ejemplo, este sería un enlace covalente no polar. ¿Va que va? Recuerden, el no polar es cuando la diferencia es 0, ¿sale? Y el polar es cuando la diferencia es menor a 1.7. ¿Sí correcto o no correcto hasta aquí? Sí, maestra. Excelente. Ya empezó a llover, muchachitos. Ya ni modo, ¿verdad? Pues bueno. Ahora, vamos a ver entonces, hay una parte bien importante que viene justamente también en el entregable y que es la parte del cómo nosotros identificamos los electrones de valencia. Y volvemos nuevamente al diagrama de Mueller. Dijimos que todos estos son los niveles. Tenemos niveles del 1 al 7. ¿Sale, vale? Lo primero que tenemos que hacer para determinar el electrón de valencia es lo siguiente. Por ejemplo, tenemos el litio. El litio, su número atómico en la tabla periódica es 3, ¿sale? Por lo tanto, su configuración electrónica sería 1s2 y 2s1. ¿Sí, de acuerdo? Nosotros identificamos cuál es el nivel mayor. En este caso, ¿cuál sería su nivel mayor? El 2, ¿correcto? ¿Por qué? Porque está posicionado en el nivel 2 de energía. Sí, sí o no, no, hasta aquí, porque este es importante. Sí, maestra. Excelente, muy bien. Y en este nivel de energía, ¿cuántos electrones nos marca que tiene? ¿Dos? No. No, ok. Aquí, por ejemplo, en la configuración electrónica, ¿cuántos serían? Aquí, ¿con cuántos termina? ¿En uno? 1, excelente, Javi. Entonces, ya identificamos el nivel de energía mayor, es el 2, ¿verdad? ¿Y cuántos electrones tiene? 1, ¿correcto? Entonces, los electrones, el electrón de valencia sería 1 porque es el que está nada más en el último nivel. ¿Y cómo me quedaría su estructura de Lewis? Ah, pues pongo yo nada más el símbolo, es litio, y dijimos que tiene solamente un electrón de valencia, y esa sería su estructura de Lewis. ¿Sí, de acuerdo? Sí, maestra, de acuerdo. Muy bien, excelente. Ahora, por ejemplo, vamos a ver el del cobre. El cobre tiene un número atómico de 29. ¿Sale? Vamos a hacer toda la configuración electrónica del cobre 29 y vamos a seguir justamente el diagrama de Mueller para que lo sigamos practicando. Hasta aquí dijimos el subnivel S2 acepta 2 electrones, ¿verdad? En el siguiente nuevamente 2, el P acepta 6, hasta aquí llevamos 10, el S acepta otros 2, el P otros 6, ¿sí? El 4S lleva 2, ¿sí? Y el D 10. Pero vamos a contar entonces, llevamos 2 más 2, 4 más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20. Y en el D dijimos que acepta 10 electrones, y entonces hasta aquí sería 9, ¿verdad? 9. Pero dijimos que aquí está el principio de Aufbau, ¿sí? ¿De acuerdo? Donde dijimos que este cuarto nivel le cede un electrón al 3D para que complete sus 10 electrones, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de 9 será 10. Entonces, dígame, con esta modificación, ¿cuál es el mayor nivel de energía en esta configuración electrónica? ¿Cuál es el mayor nivel? ¿En dónde termina la configuración? Termina en el 4, ¿sí o no?
Sí. Muy bien. Y como ya le cedimos este electrón que en realidad debía de haber sido 4s2, se lo cedimos al 3 de 10 para que completara, ¿verdad? ¿Con cuántos electrones termina en su último nivel de energía? ¿En uno? Con 1, por lo tanto, tiene un electrón de valencia. ¿Sí, de acuerdo? Así se determinan los electrones de valencia y por lo tanto su estructura de Lewis quedaría el símbolo del elemento y un pequeño circulito que está determinando justamente al electrón de valencia. Hasta aquí me expliqué. Sí, maestra. Excelente, muy bien. De todos modos pueden volver a ver el video, ¿ok? Muy bien. Y van a tener entonces en su entregable una tablita como esta, donde les van a presentar compuestos para que ustedes determinen el nombre de estos compuestos, saquen justamente los electrones de valencia que tiene y hagan las estructuras de Lewis. Por ejemplo, cloruro de magnesio es un metal y un metal, por lo tanto, es un tipo de enlace iónico. ¿Por qué? Porque el cloro dona sus electrones al magnesio y dice que se requieren 2 átomos de cloro para estabilizar la molécula. ¿Sí, de acuerdo? Entonces, de esta manera me quedaría la estructura de Lewis para este enlace y aquí especificando el tipo de enlace y las observaciones que nosotros le queramos poner. Por favor, cuando vayan a realizar este entregable, es bien importante, pero bien importante que rellenen toda la tabla poniendo, por ejemplo, es este tipo de enlace por esto y por esto y por esto. En las observaciones pueden ustedes poner algunas otras características, por ejemplo, el cloruro de magnesio se utiliza, digamos, en esto, o podemos colocar datos así como de se requieren dos átomos de cloro para estabilizar la molécula, pero sí es bien importante que sí pongamos las observaciones. En el caso del cobre es un tipo de enlace metálico, ya dijimos sus electrones de valencia, en este caso sería 1, como el ejercicio que acabamos de hacer aquí arriba, ¿verdad? Por lo tanto, su estructura de Lewis sería el símbolo y un puntito que simboliza que solamente tiene ese electrón. Y aquí en el tipo de enlace dice que podemos formar un enlace metálico, ¿sí? Y en observaciones podemos colocar lo que ya les había platicado acerca de que se brinda el mar de electrones y que estos elementos son buenos conductores de calor y de electricidad, ¿sí? Con estos tips ya van a poder ustedes realizar toda esta tablita. Si tuvieran alguna duda en algún otro, pueden preguntarme ya posteriormente ahí a mi número de WhatsApp. Y entonces ahora nos vamos a los criterios de evaluación justamente de este entregable. Dice, vamos a utilizar el formato que se sugiere en la plataforma. Vamos a realizar la configuración electrónica estándar, la de kernel y la desarrollada, ¿sale? La estándar, la del kernel y la desarrollada. Sí, de acuerdo, las tres, aunque no las especifique el formato, la rúbrica sí lo hace. Entonces, para que no baje su calificación ahí hay que poner las tres. Luego, dice que vamos a determinar la regla del octeto, el nombre del compuesto, los electrones de valencia, la estructura Lewis, el tipo de enlace y las observaciones. ¿Cómo vamos a realizar esto? Viene un cuadrito que es justamente el que les había platicado en la diapositiva pasada. Está el compuesto, le vamos a poner su nombre, los electrones de valencia, como les enseñé a sacarlos, la estructura de Lewis, el tipo de enlace y las observaciones. Cumpliendo con todo lo que viene en el cuadro, ustedes ya tienen ganada este criterio y otro. ¿Sale, vale? Luego, por último, vienen unas preguntas. ¿Cuáles? Dice, ¿qué es la configuración electrónica? Menciona qué se te dificultó más del entregable y señala la importancia de estos conocimientos, como por ejemplo de materias, sustancias, mezclas, los métodos de separación de mezclas, la configuración electrónica, la nomenclatura, etcétera. ¿Sale? Que entreguen ustedes a tiempo, que no haya faltas de ortografía y que referencien en al menos 3 fuentes en formato APA, ¿sale?
Por ejemplo, acá dice que es la configuración electrónica, pues vamos a colocar ahí, pues es la combinación, ¿verdad?, de los estados cuánticos que se representan en electrones de diversos orbitales, como les platicaba ahorita, acomodados o en disposición de diversos subniveles, y es importante para comprender cómo suceden los enlaces químicos. Luego acá les va a preguntar también, ¿qué pasos siguieron para realizar esta actividad? Pues primero que nada, pues yo creo que dimos lectura a los recursos que vienen en la plataforma, y luego hicimos la configuración electrónica de los elementos, identificando el número atómico, seguimos justamente el diagrama de Mueller, y después realizamos la configuración electrónica condensada, hicimos la configuración electrónica de kernel, hicimos la configuración electrónica estándar y la configuración electrónica desarrollada, ¿verdad? También otro paso para la determinación de los tipos de enlace, pues igual revisamos los recursos de apoyo y después determinamos los electrones de valencia, y luego cotejamos la tabla de electronegatividades para saber si era, por ejemplo, un enlace covalente polar o no polar, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Y luego me van a describir, por ejemplo, qué fue lo complicado para ustedes al realizar esa actividad. En este